Hola, gracias para paciencia conmigo. Yo no puedo hablar español. Yo quiero decir gracias a mi amigo Gonzalo para las traducciones. Gracias para todo. So I begin to speak in English and to say thank you for coming. And thank you for the 3 universities and the tremendous collaboration of making part of the international conference available here in Temuco. It is a huge endeavor. Bueno, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy día y además agradecer a las 3 universidades que se han concertado para realizar esta actividad, una tremenda actividad que ha implicado un enorme esfuerzo y emprendimiento para la psicología comunitaria. And thank you especially to the colleagues, to Alba and to Gonzalo, who have so graciously welcomed me back to Temuco. Y en especial agradecer a colegas como Alba Zambrano, Gonzalo Bustamante, por haber hecho posible el regreso de Terry aquí a Temuco. So it is apparent that perhaps apparent that I am non-Indigenous, but I have dedicated my life to living with and working with Indigenous peoples in Canada. Aunque no soy indígena, he dedicado toda mi vida para trabajar con los pueblos indígenas en Canadá. So I will try to be brief so I can help Gonzalo. Intentaré ser breve para ayudar a Gonzalo. I have 3 points that I would like you to get from this talk. Quisiera dejar en esta conversación 3 puntos principales. That is the importance of the theme of coexistencia y derechos humanos. The 3 points are the relationship between indigenous rights, land, and health. Esos 3 puntos que tienen que ver con la coexistencia y los derechos humanos de los pueblos indígenas son, por un lado, los derechos indígenas, por otro lado, la tierra y por otro lado, la salud de los pueblos indígenas. So I will talk about the importance of the physical, social, and mental health of indigenous peoples, of indigenous individuals, families, and communities are linked to land. Entonces voy a referirme a la salud, por un lado física, por otro lado social, por otro lado mental de los pueblos, de los indígenas en términos de individuos, también de familias y de comunidades que están vinculados estrechamente con la tierra. And that indigenous health is linked to land and identity and the collective. Y entonces esto está vinculado con la tierra, con la identidad también de los pueblos indígenas. So coexistence will rely upon decolonization of the non-indigenous and indigenous. Entonces se va a relacionar con la descolonización, que no es solo de los indígenas, sino también la descolonización de los no indígenas. So the main point is land, health, and identity. Entonces los puntos principales son tierra, salud e identidad. So the issue of land then brings us to the issue of our history and of the present. And to say that colonialism is not only something of the past, it is something of the present. Entonces el tema de la tierra nos va a relacionar con la historia, pero también con el presente. Y es importante entender este vínculo entre pasado y presente. And colonialismo is very complex, but at its center, it is a question of land. El colonialismo es un asunto sumamente complejo, pero en su aspecto central tiene que ver con la tierra. The colonialism occurs through cultural genocide. El colonialismo se desarrolla a través del genocidio cultural, the spread of diseases, el expandir enfermedades,
the banning of indigenous languages, la prohibición de los idiomas indígenas, forced assimilation, asimilación forzada, and the illegalization of social, cultural, and spiritual practices. y la prohibición legal de prácticas espirituales, sociales y culturales. So all of those things are part of the Canadian history. Todo esto es parte de la historia de Canadá. And assimilation is still a wide-ranging ideology and policy in Canada. En Canadá la asimilación todavía es una ideología ampliamente expandida y una política que todavía está presente. It seeks to change people, to eradicate their way of lives, to assume that they will live like the dominant culture. Esta asimilación busca que las personas indígenas vivan como la forma de vida del colonizador. Fails to understand and fails to respect. Falla en comprender y falla en respetar. And today, there is a new form of colonialism, a second wave of colonialism in Canada and Canadians enforcing it in Latin America. Y hoy en día vemos cómo hay una segunda ola de colonialismo que está presente en Canadá, pero también acá en América Latina. So we are displacing indigenous peoples Así que estamos desplazando a los pueblos indígenas and threatening their lifeways through extractivism. y estamos amenazando sus formas de vida a través del extractivismo. Unfortunately, I can tell you that Canadians have 45% of all mining companies in the world are Canadian. Lamentablemente tengo que decirles que un 45% de todas las empresas mineras del mundo son canadienses. And that we have almost half of the mining companies in Latin America are Canadian. You will be familiar with some of the conflicts here in Atacama with Canadian mining companies and forestry. Y podemos ver que aproximadamente la mitad de las empresas mineras de Canadá están presentes acá en América Latina y probablemente ustedes están familiarizados con estas empresas canadienses, como por ejemplo las empresas que están operando en Atacama y no solo empresas mineras, sino que también empresas forestales. And for this I bring apologies. But also a commitment to continue working contigo. I'm working with Jose Elwin and Gonzalo and others to try to understand how to address indigenous rights and land rights. Y dado esta situación, pido disculpas, pero también establezco mi compromiso para trabajar con personas como por ejemplo José Elwin, Gonzalo Bustamante, para intentar comprender estos fenómenos. So on the question of land, it is important to understand that 22% of the world's land surfaces are on our traditional indigenous lands. En el tema de la tierra hay que entender, es bueno entender que aproximadamente un 22% del total de superficie de la tierra del mundo está en territorios tradicionales indígenas. And significant is that 80% of that land, of the world's land, the biodiversity rather, 80% of the biodiversity is on indigenous lands. Y hay que tomar en cuenta que el 80% de la biodiversidad del mundo está dentro de territorios indígenas. So in terms of coexistence, of living together on a sustainable planet, we must figure out how to respect and understand indigenous values and indigenous perspectives on stewardship of this land. Entonces, teniendo como idea la coexistencia con los pueblos indígenas, tenemos que encontrar la manera de entender y de hacer también una coexistencia entre ambos mundos para hacer nuestro mundo más sustentable y entender los derechos y valores de los pueblos indígenas. So the good things are that indigenous peoples have been taking care of the world. Entonces, lo bueno es que los pueblos indígenas han estado protegiendo el mundo.
But the reality is that even though we have a strong and growing indigenous rights framework internationally, Y a pesar de que tenemos un marco de derechos indígenas que se ha desarrollado a nivel internacional, ILO 169 and the Declaraciones, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. so we have indigenous peoples taking care of the planet and the biodiversity, and we have an emerging international framework that says these are their rights of stewardship. Entonces tenemos a los pueblos indígenas que han protegido la biodiversidad y los territorios, y por otro lado tenemos un marco legal internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas. But at the same time, in the last 11 years, we have seen more mining, more deforestation. We've seen more aggression against indigenous peoples and land defenders. Pero a pesar de eso, vemos en los últimos 11 años cómo cada vez tenemos más proyectos mineros, cada vez tenemos más proyectos extractivos que están en territorios indígenas. We have the opportunity, but we must hold our governments and our industries accountable to a rights framework. We have agreements for the climate change and we have agreements for sustainable development goals, but most of that work at the international level excludes indigenous peoples. Entonces tenemos que generar formas de hacer exigible a las industrias extractivas, de hacerlas rendir cuentas ante la ciudadanía y los gobiernos, y hacer exigibles también instrumentos internacionales y tratados internacionales para respetar a los pueblos indígenas, pero sin embargo en estos acuerdos internacionales o tratados internacionales los pueblos indígenas han sido excluidos. So indigenous peoples have the right to live their lives. They have the right to be responsible to their environment and to future generations. Entonces los pueblos indígenas tienen el derecho a vivir sus vidas, tienen el derecho a ser responsables por sus territorios y formas de vida. They have the right to say yes or no, to make their own life plans. Tienen derecho a decir sí o no a desarrollar sus propios planes de vida. But this is not what is happening. Pero esto no es lo que está ocurriendo en la práctica. So we can you pass that? Thanks. So oh, I have not that plan. Okay. So what is happening is that governments in Canada and elsewhere are trading basic human rights for land. Y lo que vemos es que los gobiernos están intercambiando derechos humanos básicos a cambio de tierra. So this is a map of Canada in which they are looking at community wellness based on income, housing, and education. En este mapa de Canadá podemos ver un mapa del bienestar de las colectividades de acuerdo a 3 dimensiones: salud, vivienda, Housing, income, and education. E ingreso económico. So you'll see that the stars here, this is our north. So I live here. Ella vive ahí donde está señalando, en esos 2 lugares. The stars are for good well-being. Las estrellas corresponden al buen bienestar. The red is for the lowest. El rojo corresponde a los indicadores más bajos. So 99% of the lowest health and well-being communities are indigenous. 99% de las comunidades que viven con los indicadores más bajos de bienestar en Canadá son indígenas. 2% of the highest well-being are indigenous. 2% del puntaje más alto de bienestar son indígenas. And you can see here, this is indigenous.
This is non-indigenous. Ahí pueden ver, los de abajo son los, indígenas, el puntaje de arriba son los no indígenas. So we have a public health system, we have a public education system, and yet these gaps persist. Tenemos sistema de salud, tenemos sistema de educación en Canadá y a pesar de eso la brecha entre ambos persiste. While our Prime Minister says he supports indigenous rights, a pesar de eso, nuestro primer ministro dice que él apoya los derechos de los pueblos indígenas. he continues to support a resource economy. Pero él sigue apoyando la economía basada en la extracción de recursos. And despite resistance from indigenous peoples, he has not only supported a pipeline, he has bought it. Y a pesar de la oposición de los pueblos indígenas, no solo él ha apoyado la construcción de un oleoducto, sino que además la compró. So we have the indigenous rights at the international level. We have them at a national level, and we have many positive Supreme Court rulings. Entonces tenemos los derechos indígenas establecidos a nivel internacional, tenemos los derechos indígenas establecidos a nivel nacional y además tenemos diferentes fallos de la Corte Suprema a favor de los pueblos indígenas. But we still are advancing on their territories, and we are still taking gold, uranium, chromite, forestry. A pesar de eso, todavía estamos tomando las tierras de los pueblos indígenas, estamos tomando su oro, su uranio y diversos minerales. And what we ask, we tell indigenous peoples, we'll give you education, we'll give you health, we'll give you a road, we'll give you water if you agree to our development, our mining. Entonces les estamos diciendo a los pueblos indígenas, les vamos a dar carreteras, les vamos a dar agua, les vamos a dar distintas cosas, si es que ustedes aceptan estos proyectos. So it is a human right to have self-determination. Entonces es un derecho humano la autodeterminación. It is a human right to have water, food, housing, education. Es un derecho humano tener alimentación, agua, educación, vivienda. 91 indigenous communities in Canada do not have water they can drink. En este momento en Canadá hay 91 comunidades indígenas que no tienen agua potable. And I've visited and worked with communities where they haven't had water for 27 years. Yo he visitado comunidades indígenas en Canadá que no han tenido agua potable en 27 años. How many of you are under 27 years old? ¿Cuántos de aquí tienen menos de 29 años? It is a whole lifetime. Es toda una vida de una persona, No agua. sin agua. Okay, so what we're doing is we're trading. We're saying our governments and industry will give you water. We will ensure you have cell phones if we can have a mine in your community. Entonces le estamos diciendo, estamos negociando o haciendo negocios con sus tierras. Le estamos diciendo, les vamos a dar todas estas cosas a cambio de sus recursos. So I'm asking, is this consent or is it coercion? Entonces yo me pregunto, ¿esto es consentimiento o más bien es coerción? In Latin America, you are very familiar because many of the conflicts are with Canadian companies. En América Latina ustedes están muy familiarizados con esto porque muchos de los conflictos son con empresas mineras canadienses. Tragically, since the development of the Indigenous Rights Framework and the Declaration, this is occurring. These pink dots represent the deaths of land and Indigenous rights and land defenders. Trágicamente, en este mapa podemos ver cómo los puntos rojos representan líderes indígenas que han defendido sus tierras que han sido asesinados. The conflicts with industry and government intentions are very serious. Los conflictos con las intenciones gubernamentales son muy serias. In 2017, there was the greatest increase of deaths of land defenders. En el año 2017 hubo un gran aumento de la muerte de defensores de la tierra. The numbers range from 70 to 300 for last year. La cantidad va de los 70 a los 200 muertes por defender la tierra. But I saw a list of more than 200 names. These are people who have been killed for
trying to protect their land and their children. Vi la lista y unas 200 de estas personas han sido personas que estaban tratando de defender sus tierras. So, indigenous peoples resisting and their supporters are resisting. Entonces los pueblos indígenas están resistiendo y sus apoyadores están resistiendo. So extractivism is sustained by global capital. Entonces el extractivismo está apoyado por el capitalismo global, Where basic rights are now traded for more land. This is the second wave of colonialism. We're coming back for more. Nuestros derechos humanos están siendo intercambiados o negociados por el extractivismo, y a esto es lo que corresponde a una segunda ola del colonialismo. And extractivism, imperialist extractivism, threatens indigenous peoples with the intersection of economic and social destruction, and and social destruction. Entonces, el extractivismo imperial está destruyendo, está amenazando, está destruyendo las formas de vida indígena y los derechos de los pueblos indígenas. But there is resistance because there isn't consultation and there isn't information and there are many, many harmful impacts. Hay resistencia porque no hay consultas, no hay información y los impactos son grandes. So we are working together, North and South America, to develop a website that's available on the phone and on the website in Spanish and in English. And I brought some of these for you so that indigenous peoples can have access to their rights, to all the information that is available in the world, to lawyers and governments and industry, to make that available in accessible ways to indigenous peoples. Entonces, en esta red panamericana estamos desarrollando un sitio web que pueda ser accesible a través de computadores, pero también de celulares, para que toda persona indígena pueda tener acceso a conocer cuáles son sus derechos de una manera sencilla, de una manera fácil y acorde a sus posibilidades. So we will have more and more conflict and greater challenges with coexistence unless we understand our relationship to land. Entonces vamos a seguir teniendo conflictos si es que no logramos comprender esta relación con la tierra o territorio. And we will not understand the health of indigenous communities until we understand the impact of colonialism and extractivism. Y no vamos a poder entender la situación de salud de los pueblos indígenas si es que no entendemos los impactos del colonialismo y los impactos sobre la tierra y los impactos también del extractivismo. So I want to talk about trauma. The trauma that is not the psychological impacts that aren't from the inside but come from the outside. Entonces quiero hablar del trauma, y el trauma hay que entender de que no es algo que viene desde adentro del individuo, sino que es algo que viene desde afuera, desde el exterior. Este es mi amigo indígena. And he told me this. Esto me lo dijo un amigo indígena. And it is the truth about our lives. Y es cierto acerca de nuestras vidas. The students yesterday at UFRO talked about suicide. Unos estudiantes ayer en la UFRO con el que ella tuvo un encuentro hablaban de los suicidios. And this is what Raymond was talking about. That if you administrate us, if you take away our self-determination, if you take away our land, Él decía, si ustedes toman nuestra autodeterminación, si ustedes toman nuestra tierra, then you separate us from our identity. We don't know who we are, and we have great suffering. entonces eso nos destruye, nos hace separarnos de lo que somos, y eso produce un gran sufrimiento. So, colonial trauma is both political and social. Entonces el trauma colonial es tanto político como social. And it happens at the collective level.
suicide and mental health issues need to be understood at the level of the collective. Y ocurren a un nivel colectivo, entonces el suicidio y ese tipo de situaciones hay que entenderlas a un nivel colectivo. And we need to understand that the trauma in the mental health challenges are not internal, they're external. And we can look to the source of that trauma. Y por tanto hay que entender que la gente o el factor de donde viene el trauma no es interno, sino que es externo y por lo tanto podemos observarlo. Violencia sistemática e institucionalizada. That is the source of the trauma. Esa es la fuente del trauma. So indigenous peoples have been assaulted for over 500 years. Entonces, los pueblos indígenas han sido agredidos por más de 500 años. And the trauma that an individual carries and a community carries goes forward to their children and their children's children. Y el trauma que porta un individuo y que porta su colectividad se traspasa a las nuevas generaciones. So introducing and to supporting the concept of colonial trauma, try to articulate it for you and for others now, to say that the colonial trauma helps us to look to where the accountability is. Entonces estoy tratando de formular una manera útil del concepto de trauma colonial. Yes, that we can look where does it come from. We can hold governments accountable. Para que podamos ver de dónde viene y para que de esa manera podamos exigir la responsabilidad de los gobiernos. So people have been talking about the trauma that indigenous communities experience in Australia, in Canada, in the United States. Entonces ha habido debates y hay gente que ha estado hablando acerca de estos traumas sufridos por los pueblos indígenas en Canadá, en Australia y en Estados Unidos. In many, many ways and many terms. Usando una gran diversidad de términos, de conceptos. It is no surprise to you that colonialism hurts. It is no surprise to you that taking people away from the land or taking their children from them hurts. Para usted no es sorpresa que el colonialismo hiere, que quitar las tierras es algo que hiere a las personas. But what we do is we focus on the individual, the pain of the individual, the pain of the family, the loss of the individual. Pero nos focalizamos en el dolor del individuo o a nivel del dolor de la familia. And while we need to pick up and hold and support and protect individuals, Y necesitamos entonces tomar en cuenta y proteger a los individuos. by working at the individual level, we will never stop the ongoing flood of trauma and violence against the communities. Pero trabajando solo a nivel individual no vamos nunca a terminar de resolver o solucionar cómo el colonialismo sigue fluyendo, sigue produciéndose. So I want to talk about colonial trauma to say that we need to pick up the children and pick up the people and protect them and save them, but we have to stop the forces, the violent political forces and the tearing away from land and territory and separation of identity that keeps on bringing children and adults to this place of despair. Entonces, para hablar de trauma colonial, tenemos que proteger, tenemos que tomar cuenta a los niños y a las personas para ayudarlos y salvar también, pero también tenemos que detener las fuerzas externas que son las que generan el trauma colonial y que tiene que ver con el tomar sus tierras y la desposesión que sufren los pueblos indígenas. So, how to understand colonial trauma, to break it apart. Why does it hurt? Why does it last? Why does it go across generations? Why is it so powerful? Entonces, en el esfuerzo de entender el trauma colonial y de entender por qué es tan poderoso, por qué traspasa las generaciones. So, it's complejo, colectivo, continuo, accumulativo, and compounding. Compuesto. Compuesto. Entonces son esos los componentes de lo que Terry llama la anatomía del trauma colonial. Completo. So I'm going to go through these more quickly now, so you get the context
and I can share the slides with you. Entonces, ahora que tienen el todo, va a ir ella compartiendo estas diapositivas. Puedo leer. They can read it and you're not. Ustedes pueden irlo leyendo. So, complejo. Colectivo. It happens to the whole. The trauma is for the whole community. El trauma es de toda la comunidad. Continuo. Esto es un niño canadiense, Thomas Moore. So, todas las cosas, pero hasn't stopped. It hasn't stopped. Esto tiene que parar. And extractivism will continue to cause all of these things. It causes conflicts, deaths, it causes poverty, it causes environmental damage and distress and the tearing apart of a life way. Entonces el extractivismo produce todo esto, produce daño, produce pérdida de tierra, produce sufrimiento, estrés a las personas. So it is everything. Like the Coutron, we have a medicine wheel in Canada. So it talks about the mind, the body, the spirit, and the emotions. En Canadá, a semejanza del Cultrún acá mapuche, los pueblos indígenas tienen esto que se llama la rueda de la medicina, en la cual están estos 4 componentes, lo espiritual, lo emocional, el cuerpo y lo mental. So the colonial trauma affects not only the individual, the family, the collective, it affects the mind, the heart, the emotions, and the spirit of the collective. Entonces el trauma colonial no solo afecta al individuo, la familia, el colectivo, sino que también afecta al corazón, la mente, el cuerpo y también al espíritu de la persona. Accumulativo. So a well-known indigenous scholar in the United States, Maria Braveheart, I took this from a recent article of hers in Image. Es acumulativo. Entonces, Maria Braveheart, que es una indígena académica de Estados Unidos, hace poco publicó un artículo en el cual ella muestra su propuesta para entender el trauma colonial. So, pobreza. La pobreza, eventos históricos, opresión. So that these 3 things are interacting to explain colonial trauma, and that how it's cumulative. Everything adds together. Entonces estas 3 fuerzas, estas 3 dimensiones están interactuando entre sí para producir este sentido acumulativo que tiene el trauma colonial. So the poverty contributes to domestic violence, to child abuse. Entonces la pobreza, por ejemplo, contribuye a la violencia intrafamiliar, al abuso y negligencia infantil. That historical events contribute to suicide, to substance abuse. Los eventos históricos contribuyen al suicidio y al uso abusivo de drogas. And that status oppression contributes to more violence and to incarceration. Y la opresión continua contribuye a la prisionización o al encarcelamiento de indígenas y a la violencia. So it's a mess. Entonces, una mezcla de cosas. So, and all of this is like a weight upon the community, a weight upon the nations. Canada, United States, New Zealand, Australia, Chile, Bolivia, todo el mundo. Entonces esto es un gran peso sobre los pueblos indígenas y está presente en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bolivia, Chile, en todo el mundo. So decade after decade, century after century, indigenous peoples have been resisting. Década tras década, siglo tras siglo, los pueblos indígenas han estado resistiendo. They have fought against colonial aggression and interference. Han luchado contra la agresión colonial y la interferencia colonial.
And now we have agreed as an international community that there are rights. Y entonces ahora tenemos este marco y les decimos a los pueblos indígenas que ellos tienen derechos. So now, in terms of coexistence, it's an opportunity for us to address indigenous and non-indigenous, to decolonize and work with an indigenous rights framework to support their lifeways and just sharing of land, the sharing of land in a just way. Entonces ahora tenemos la oportunidad de avanzar hacia la descolonización, tanto indígenas como no indígenas. To work together to decolonize, to share land in a just way. Para poder trabajar juntos, para poder descolonizar y poder compartir y para la coexistencia. The coexistence will rely on us learning from indigenous people and respecting indigenous peoples, that we might learn how the larger international project around climate change and sustainable development and air, water, earth for all of us. Yes, that we need to learn from indigenous peoples, to respect indigenous peoples' values and knowledge. Entonces tenemos que aprender de los pueblos indígenas, tenemos que aprender de sus valores, de sus conocimientos. It's necessary for us now for coexistence, Lo cual es necesario para nuestra coexistencia, for sustainable development, para el desarrollo sustentable, to address the challenge of climate change, poder abordar el desafío del cambio climático and to have a peaceful life way for all of us. y para que todos podamos tener una forma de vida pacífica. So I leave you now to say that decolonization is a responsibility for all of us and to support self-determined, rights-based development. Entonces lo que les quiero dejar es la idea de que la descolonización pasa por defender los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas y que a su vez se basan en derechos sobre la tierra. And the communities that I work with all over Canada and have connection with in South America, Y todas las comunidades o pueblos indígenas con los cuales yo trabajo y colaboro en Canadá y también con los cuales tengo vínculos en América Latina, indigenous peoples are not asking necessarily for internet or roads. They're asking for their basic human rights. estas comunidades y pueblos indígenas no están pidiendo internet, carreteras, sino que lo que están pidiendo son sus derechos humanos básicos. And what they're asking for across all of these communities is to revitalize their land. Y lo que están pidiendo en todos estos diferentes lugares es poder revitalizar sus vidas, sus tierras, Their language, sus idiomas, their culture. sus culturas. They want to hunt. Quieren cazar. In Canada, they want to fish. En Canadá, allá también quieren pescar. They want to sew and learn to remember to make their traditional clothing. Y quieren recordar, por ejemplo, la elaboración y uso de sus vestimentas tradicionales. And they want to be on the land with elders and youth together. Y quieren poder estar sobre sus tierras jóvenes con los adultos, con los ancianos. They want to remember who they are. Quieren recordar quiénes son. So I leave you with land and language and health are interconnected. Entonces los dejo con la idea de que la tierra, la identidad y el idioma están interconectados. And in Canada and elsewhere, indigenous peoples are a strong force that are rising up with a new generation of individuals who can fight for autodetermination, but we can work with them for our coexistence. Entonces vemos cómo en Canadá en este momento los pueblos indígenas están luchando y están activándose para defender estos derechos y nosotros podemos colaborar con ellos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.